esa visita, no sé qué te voy a decir. A ver, el hecho de que no haya pauta implica que cualquier cosa que esté dando vuelta, el culpable es el presidente de la Cámara. La verdad que quienes hayan ido, no tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar. En primer término, sé que fueron a visitar un servicio penitenciario y varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior. En segundo término, dicen que utilizaron medios que yo autoricé. Acá hay más de 85 vehículos que los legisladores los utilizan libremente. Esto es parte también de la casta. O sea, yo no puedo preguntarle a un legislador dónde va, no soy un espía que tengo que controlar yo. Hay un servicio de automotores que tiene más de 40 años que los legisladores piden un vehículo y van. En tercer término, no es la posición del bloque de la Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara, ni del gobierno. Son actos individuales de algunos diputados. Bueno, a ver, sí es la posición de este gobierno, lo saben, sí es parte de la política de este gobierno, del presidente y de la vicepresidenta. Ahora bien, quiero detenerme en esta idea que se quiere instalar de que es una decisión individual y que vos no podés ponerle límites o coartar la libertad de una decisión individual. Ahora, en este caso en particular, estamos hablando de hombres y mujeres, y voy a decir los nombres, que representan a la democracia desde sus bancas, a una expresión política partidaria, pero están allí en su rol de diputados y de diputadas que no se los sacan a la noche y dejan de ser diputados y diputadas hasta las 4 de la tarde del otro día, y a las 4 de la tarde del otro día se ponen la pilcha y vuelven a hacerlo. Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreira y María Fernanda Araujo se fueron hasta el penal de Seiza para encontrarse con Astiz, para encontrarse con Ricardo Cavallo, para encontrarse con Raúl Guglielminetti. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué este zócalo, la democracia como excusa? Porque está muy en claro que si vos querés y abrazás tanto la democracia como para decir, quiero formar parte de las decisiones en términos institucionales de esa democracia, quiero ser candidato o candidata a diputado o a diputada, quiera que la gente me elija para defender la democracia, para que desde las cámaras podamos generar el libre ejercicio de los derechos y las obligaciones democráticas, luego no podés reivindicar, visitar y abrazar a los genocidas que fueron responsables de derrocar un gobierno democrático. No se puede habitar el cielo y el infierno al mismo tiempo. No se puede utilizar el instrumento democrático por excelencia, que son las elecciones, para luego en ese lugar reivindicar a aquellos que detestan la democracia. Y acá no puede haber grises. O estás del lado de la dictadura con todo lo que ella significó, o estás del lado de la democracia. Por lo tanto, no es compatible jurar la Constitución para acceder a una banca de diputados y abrazar a un siempre asesino, cobarde y genocida como Astiz. No, lo acaba de condenar la justicia francesa, Astiz, por si le faltaba algo más. Entonces, ahí hay una vuelta de tuerca que tenemos que dar como sociedad. No importa si vos tenés ideas de libre mercado, o tenés ideas de un estatismo demasiado exacerbado, o tenés ideas de que hay que terminar con la banca privada, las ideas que quieras. Ahora, hay un marco democrático que te pone límites. No podés estar sentado en una banca si vos reivindicás a un torturador y a un genocida. No podés. Porque es contradictorio, es antinatural. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo nos pueden explicar a nosotros como pueblo que aquello que reivindicás en Astiz, después lo pretendés reivindicar desde una banca, o al revés? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales vos reivindicás la democracia si lo reivindicás Astiz? Son las antípodas. Entonces aparece Martín Menem y dice una pavada detrás de la otra,
El periodista le preguntó, no tiene por qué saber, entiendo que era un periodista español, no tiene por qué saber todos los vericuetos que pasan en la Argentina. Pero esta es la lógica de la Argentina que nos quieren instalar, como que entonces, a partir de la decisión individual, pueden hacer lo que quieran. No. Cuando se asume una responsabilidad colectiva, por más que detesten lo colectivo, cuando se asume una responsabilidad dentro de los poderes del Estado, aunque detesten el Estado, cuando se asume una responsabilidad como parte fundamental del andamiaje democrático, no se puede condenar desde el ejercicio lo mismo que vos decís legitimar día a día. No hay grises. Por más que algunos nos quieran hacer creer que tenemos que volver a rediscutir y hacer un revisionismo sobre los 30.000 o el nunca más, no. Si están con Astiz, afuera, señores. Afuera, señoras. No puede haber tanto manoseo a la palabra, a las luchas sociales, si se quiere, a las decisiones que hemos construido como pueblo. No se pueden tirar 40 años de democracia por la ventana porque yo tengo el derecho a hacer lo que quiera. Sí, perfecto. Haz una cosita, deja la banca y anda a dormir con Astiz si tenés ganas. Pero las dos cosas no. Las dos cosas no. Porque hay límites. Y porque debemos dejar de tenerle miedo a los límites. Porque precisamente los límites que yo puedo encontrar en mi propio accionar son los que les permiten espacios de libertad a otros. Si no, esto sería cualquier cosa. Ojalá se pueda avanzar con la destitución de estos diputados. Lo veo difícil, pero por las dudas le recuerdo a María Fernanda Araujo, a Adira Ferreira, a Rocío Bonacci, a Guillermo Montenegro, a Lourdes Arrieta y a Beltrán Benedit, que si ustedes son amigos de este hombre, de Astiz, o son amigos de Guglielminetti o de Ricardo Cavallo, son enemigos de la democracia. Aunque ganen su salario en nombre de la democracia, aunque digan discutir las leyes de la democracia, aunque digan defender los derechos que la democracia nos garantiza, bueno, señores, ese hombre que ustedes fueron a abrazar les robó a muchísimos jóvenes, a muchísimas madres, sus hijos, que aún se están buscando para que recuperen su identidad. Esos que ustedes van a abrazar destruyeron nuestra patria y ahora ustedes en las bancas dicen que la defienden. Vaya contradicción, ¿no? Y en este mismo contexto, y no es casualidad, quiero decir con toda claridad, quiero expresar mi total repudio a la intervención de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. La intervención que se decidió desde este ministerio, este basurero que es el Ministerio de Capital Humano. Una intervención que viene de la mano de no haberle dado ni un solo peso a la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, que el gobierno de Alberto Fernández, a través de la votación en las cámaras, le dio precisamente esa entidad como universidad. Ese legado de Eve de Bonafini y ese legado de tantas madres que han peleado y que han construido esa universidad. Bueno, está siendo intervenida. Vieron que no es casualidad. Ni el negacionismo de Villarroel, ni el abrazo con Videla, ni la visita a los genocidas, ni intervenir la Universidad de las Madres. Mi total repudio a esta intervención, que lo que busca es matarnos la memoria, y que lo que busca es hacernos creer que todo vale uno, y que el pasado es pasado y allí queda. No, de verdad que no. Y de verdad que esa va a ser una lucha infinita, infinita. No utilicen más la democracia como excusa, porque entre nosotros sabemos bien que ustedes las detestan. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Demás. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima
te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Soufflé, panadería y cafetería. Gran variedad en desayunos y meriendas saladas y dulces. Soufflé de lunes a lunes de 7 a 13 y de 16 a 21 horas en Deanfunes 84, Río Tercero. WhatsApp 3571 60 87 74. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana. En Leandro Alem 950 tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950. Teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Si nunca escuchaste El Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Gran Peña Solidaria,
especial Jorge Falconi. Sábado 27 de julio, 20 horas. Música, gran servicio de buffet, choripán, empanadas, locro, bebidas. Sorteos con hermosos premios. Entrada libre y gratuita. Solo recibimos juguetes nuevos y usados en buen estado. No se permiten conservadoras. Llévate el equipo de mate y vení a pasar una noche inolvidable. Organiza Agrupación Despierta y Avanza Serino. Salón Asociación Vecinal Mariano Moreno. Calle Ayacucho 521, Barrio Escuela. ¡Te esperamos! Bien, bueno, ahí invitamos a la población a que acompañe la peña esta folclórica, que es gratuita, solo se pide llevar un juguete, no se cobra entrada, solo se pide llevar un juguete para después distribuirlo entre los niños de la ciudad. Los esperamos. ¿Qué papel juega Milei en el capitalismo Big Tech y de precarización? ¿Líder del nuevo capitalismo digital? ¿Tren fantasma hacia el abismo o ambas cosas? Javier Milei despierta interés en parte de la élite global asociada al capitalismo de vanguardia, con Elon Musk a la cabeza. El capitalismo digital de algoritmos, precarización a mansalva y Big Tech busca su propia retórica en la cual Milei encaja bien. Al mismo tiempo, la destrucción del tejido social en Argentina augura el caos. ¿Hacia dónde avanza Occidente? Los altos niveles de adhesión que mantiene Javier Milei, sobre todo entre los jóvenes y los trabajadores informales y de baja calificación, sigue siendo objeto de debate. Si bien los datos marcan una recesión cada vez más profunda y un desempleo elevado, el gobierno no parece cambiar su eje de ajuste a ultranza. Al mismo tiempo, los economistas más amigos le muestran al presidente los defectos de su modelo económico, que se quedó sin aire demasiado rápido. La inflación sigue siendo un problema que el superávit fiscal no puede solucionar. El ajuste permanente no parece políticamente viable, y menos con la debilidad política intrínseca de este gobierno. Lo que sigue siendo el motor de Milei parece ser el deslumbramiento que su discurso genera en el mundo occidental. En cada visita es recibido como un héroe, es halagado por los súper ricos globales, y los políticos de la derecha radical europea son fans de él, como lo son muchos adolescentes en Argentina. Lejos de tenerle miedo al ridículo, Milei dijo que podría ser candidato a recibir el Premio Nobel de Economía, y tal vez sea cierto, dado lo discutible de estos premios otorgados por el Banco Central de Suecia. Los apoyos que Milei empieza a conseguir, empezando por Elon Musk, le podrían permitir lograr ese y otras condecoraciones. El tema es lo que se está jugando detrás de ese escenario. Milei propone un discurso político para esta etapa del capitalismo que podríamos llamar capitalismo digital. Eso explicaría el entusiasmo de los súper ricos de Silicon Valley, pero también de la juventud que ve en ese outsider un líder para el mundo de plataformas y algoritmos. Ser tapa de la revista Time no es para cualquiera, más si se considera que no hay publicidad mala, como ya lo asumió Milei hace rato. Su discurso sin tapujos, su liberalismo a ultranza y el hecho de que haya ganado la elección presidencial y que tenga una política acorde con sus ideas es lo más seductor de ese nuevo personaje de la política internacional. Parte de ese envión se lo debe sin dudas a Elon Musk, quien lo ha proyectado desde la red social antes conocida como Twitter. El multimillonario no lo hace por el litio, que puede comprar como y cuanto le plazca en Argentina. Hoy no hay caudillos como Felipe Varela ni Facundo Quiroga, sino gobernadores con ansias de ofrecer su litio al mundo. Las compras fluyen y no es más que un asunto de cambio de manos entre privados.
No se requieren alabanzas para el presidente de turno, que además no tiene poder de definición sobre los recursos provinciales. Pareciera que lo demás es más genuino. Le interesa el discurso de Milei y ayuda a difundirlo en el mundo occidental como una alternativa al wokismo que tanto aborrece. El wokismo es el relato socialdemócrata, progresista y bien pensante que fue hegemónico durante los últimos 30 años. En eso confluye con Milei. Para él, el feminismo, la defensa de las minorías sexuales o raciales y la defensa del ambiente son políticas que solo llevan al fracaso. Más allá del enemigo en común, la prédica anarcocapitalista de Milei parece confluir con cierta ideología de la Silicon Valley, con el capitalismo digital que quiere nuevas formas de consumo y de participación, nuevas formas de acumular capital con activos intangibles, que está modificando la forma de trabajar y de vivir. El mito del garaje californiano y cierto hipismo libertario, desde donde emergen ideas tecnológicas que cambian el mundo, no tenía equivalente en la gestión pública. Con el discurso de Milei, la libertad económica surge como un mantra para descartar el Estado desde el Estado y con apoyo popular. Como se demostró en los avances de las monedas privadas como el Libra de Facebook, Meta o la inteligencia artificial para gestionar el Estado, ofrecida al presidente argentino por Google, pareciera que las grandes firmas transnacionales de tecnología quieren trabajar sin el Estado, o por lo menos con otro Estado. El proyecto de Libra intentaba implementar una criptomoneda corporativa con la cual se podía pagar un sueldo o un crédito al público, que después la podía usar para pagar sus servicios a través de aplicaciones. De esa forma, se podía crear un circuito económico cerrado y dinámico de capitalismo digital, desterritorializado y que desafiaba a la soberanía estatal. Ese primer avance de Facebook fue frenado por las autoridades y organismos de control de Estados Unidos, pero queda como un antecedente importante. Si el capitalismo digital quiere continuar su expansión en esa dirección, lo tiene que hacer conquistando el Estado. Y Milei puede ofrecer un discurso para políticos dispuestos a asumir el mandato de las Big Tech, un discurso de Estado mínimo similar al siglo XIX, donde se pagaba por todo lo que se consumía, educación, salud, jubilación, etc. En una nueva etapa del capitalismo que podríamos llamar de capitalismo digital, sucesor del capitalismo de bienestar, 1930-1970, y del capitalismo neoliberal desde 1971, se requiere un nuevo discurso y una nueva forma del Estado. Como fue el keynesianismo fordismo o capitalismo monopolista de Estado a mediados del siglo XX y el neoliberalismo de Thatcher y Reagan desde los años 80, hoy se busca un nuevo discurso y una nueva forma del Estado para esta etapa. El libertarianismo se ofrece para hacerlo. Y no sería la primera vez que el cono sur de nuestro continente ofrece el experimento previo a su implementación a escala mundial. Las dictaduras de Pinochet en Chile y Videla en Argentina fueron antecesores del neoliberalismo implementado en el resto de Occidente. Milei quiso reivindicar para sí la victoria electoral de la extrema derecha en las elecciones europeas del 9 de junio. Si bien los lazos de Milei con varios de los ganadores son firmes, en particular con la italiana Meloni o los españoles de Vox, se trata de bichos distintos. Los nacionalismos proteccionistas con tintes racistas y conservadores en lo social son los arquetipos de lo que suele llamarse populismos de derecha, como Trump o Le Pen. Son ideologías que tradicionalmente en Europa y Estados Unidos han funcionado y suelen resurgir en las crisis, como en los años 20 y 30 del siglo pasado. Los falangistas, los fascistas, el Ku Klux Klan y los poujadistas son antecedentes que marcan los caminos de los actuales partidos de extrema derecha europeos. Terminan siendo expresiones de un capitalismo industrial occidental en crisis, avasallado por el sistema industrial chino. En su reciente libro, La derrota de Occidente, el francés Emmanuel Todd demuestra que la violencia que Europa y Estados Unidos practican en todo el mundo, y particularmente en Ucrania, se relaciona con su pérdida de importancia en la geopolítica mundial frente a China y Rusia.
La hipótesis de Occidente en decadencia es creíble cuando uno mira la evolución económica de los países a nivel global y la pérdida de importancia de algunas instituciones creadas en Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, etc., frente a nuevos esquemas mucho más ambiciosos como la nueva ruta de la seda impulsada por China o los BRICS. Esa decadencia estructural de Occidente implica una reducción de la torta que puede repartirse entre su población para morigerar los conflictos de clase y una serie de ajustes continuos desde la crisis de 2008, una práctica que conocemos muy bien en América Latina. La periferización de Europa es, tal vez, la razón principal de su renovado proteccionismo y nacionalismo. Hasta ahora, las políticas de ajuste implementadas se hacen a escondidas tras un discurso volcado hacia el ambientalismo, la defensa de las minorías, el decrecimiento y el fin del trabajo en el cual los socialdemócratas se encuentran muy cómodos. Ese discurso se encuentra cada vez más puesto en duda porque la discusión de fondo es la evolución de los salarios en los últimos años. El fuerte impacto del libro de Thomas Piketty y el Capital en el siglo XXI es una muestra de que la cuestión distributiva pasó a un primer plano en la sociedad occidental. Frente al nacionalismo reindustrialista que plantea cambios geopolíticos mayores para Occidente, el capitalismo tecnológico ofrece un discurso alternativo, el libertarianismo, con menos Estado, que logra que el propio explotado reivindique la explotación. La militancia del precarizado por la generalización de la precarización, el trabajo informal criticando al trabajador formal. Una institucionalidad que ya no se da a través del estado de bienestar, que desconoce a ese trabajador precario, sino a través de las empresas de capital tecnológico que reconocen y premian al trabajador en función de los algoritmos. ¿Estafa o revolución libertaria? Es la pregunta que se hizo Branko Milanovic en X en diciembre pasado, es la que no se puede dilucidar aún. ¿Está Argentina por delante del resto del mundo al mostrar cuáles son las nuevas políticas del siglo XXI? ¿O está solo a un paso del abismo? La anarquía que alguna vez soñaron idealistas en el siglo XIX y principios del siglo XX se ha vuelto una anarquía libertaria donde el Estado ya no es manejado por obreros con el fin de destruirlo, sino por economistas con el mismo fin. El futuro dirá si Milei constituye una revolución política con lazos con el capitalismo en su etapa digital o si simplemente se trata de una nueva cara para un neoliberalismo vetusto y sin ideas. Pero al volver a la realidad nacional con su combo de incremento de la pobreza y del desempleo, caída de salarios y conflictividad creciente, es poco probable pensar que este modelo económico pueda funcionar. Tal vez eso no importe. El modelo de Martínez de Hoz tampoco tuvo buenos resultados en términos económicos. Cualquiera recuerda que terminó en un caos de proporciones. Eso no impidió que el neoliberalismo terminara imponiéndose en el mundo anglosajón. Milei puede ser una vía hacia el abismo para Argentina y a la vez ser ejemplo para las políticas del siglo XXI. De esa forma, es posible que Occidente esté comprando la ideología que lo llevará a profundizar su decadencia. Solo es necesario recordar que luego de su apogeo económico y cultural durante la antigüedad, Europa cayó en un pozo económico y social llamado el medioevo. El eje económico había pasado hacia Oriente y eso duró hasta la Revolución Industrial Británica. El medioevo reemplazó a las ciencias y las artes por una versión oscura del cristianismo donde todo aquel que pensaba distinto era quemado en la hoguera. La crítica constante del anarcocapitalismo a la ciencia y a la técnica, eje del desarrollo económico y su reemplazo por libros del líder mesiánico plagiados y de escaso valor científico, están aquí para recordarnos que todo puede ser peor. Musk quiere presentar el discurso de Milei como revolucionario, en ruptura con un antiguo régimen constituido por el estado de bienestar, de forma similar a las revoluciones keynesianas o la contrarrevolución conservadora de los años 70. Algunos creen que se está frente a un evento revolucionario de envergadura, como lo fue la primera etapa de la Revolución Francesa, donde se destruyeron los sindicatos, se vendieron los bienes de propiedad pública y se eliminaron nudos legales para liberar las fuerzas del mercado.
Pero es bueno recordar que la Revolución Francesa son en realidad varias revoluciones, y a esa revolución liberal le siguió una revolución popular llevada adelante por los jacobinos que abrió la puerta a las ideas de izquierda a nivel global. Con la Revolución Francesa comenzó el laboratorio social del capitalismo, que se prolongó a lo largo del siglo XIX a través de varias otras revoluciones. Es de esperar que en esta oportunidad ocurra lo mismo, porque cada etapa del capitalismo engendra su contradicción y nuevas formas de luchas sociales. Una nota con Darío Villarroel y José Manuel Ubeira. Una diferencia hoy de venir acá este viernes a nuestros estudios y es el doctor José Ubeira. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido aquí, ¿eh? Qué gusto verlos. Igualmente yo, un día 26, ¿qué le dice 26 de julio? ¿Qué le dice Evita en su recorrido de lectura, de presencia, de escuchar a la gente, a la luz de lo que está pasando hoy, ¿no? Gran contraste en cuanto a los derechos de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero yo, para poner una síntesis de 2 palabras, el día que se murió Evita se acabó Perón. O sea, ¿cómo puedo decirlo? El alma o el corazón, digamos, del peronismo, no tengo ninguna duda que fue a Perón. Perón fue el realizador, el ejecutor de esa idea, pero, digamos, la que puso la pasión, la que conmovió al pueblo, la que era de alguna manera la esencia del peronismo, no tengo ninguna duda que fue a Perón, y no tengo duda que debe estar entre las 5 mujeres más importantes de la historia de toda América. ¿Por qué era odiada y amaba, y le pongo la palabra oligarquía en el medio? Y porque le pasaba lo mismo que a Jesús, o le pasaba lo mismo que a Gandhi, o le pasaba lo mismo que a cualquier otro que de alguna manera disputa poder y que piensa que los que están abajo también tienen derechos. Entonces, todas aquellas personas que en la historia de la humanidad han tenido una idea de que debe haber un principio igualitario para que todos más o menos estemos acomodados, han sido absolutamente resistidos, ¿no? Martin Luther King, Malcolm X, todos los que podría nombrar un montón. Y los que no los matan o no son odiados,